Bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y esta ocasión, en compañía de Israel Seguín, subdirector del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y de José Antonio Brambila, que estudia el doctorado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, sobre información y sistemas políticos, vamos a analizar, a tratar de darnos una idea de lo que es no solo la imagen de un país, sino lo que algunos llaman su marca como nación, la marca del país, lo que define la marca de ese país, lo bueno, lo malo, lo regular, y lo que esto implica en términos de política internacional. Vamos a ver si podemos explicar bien a bien lo que eso, cosa tan rara, significa. Israel, ¿qué es una marca país? ¿Cómo lo definiría? Cuando Simon Anholt introduce este concepto por primera vez, hubo una gran confusión porque muchas personas pensaron que lo que quería decir es que los países, como las empresas, tenían marcas que podían modificar a través de campañas publicitarias. Y en realidad lo que él quería decir y lo que uno debe entender por marca país es cuáles son las percepciones de un país que se tienen en el mundo. No es algo que como en una empresa se pueda cambiar a través de un diseño publicitario, sino una percepción que se va modificando en todo caso al mediano y a largo plazo, porque es lo que los demás perciben sobre los valores, los logros, los problemas que tiene un país. Una marca país, tal como la define Israel, ¿en qué medida está determinada por las vamos a decir, por las campañas internacionales que pueda desarrollar el gobierno de ese país, y en qué medida por los medios, por la información que aparezca en los medios internacionales, los formales y no formales, valga la expresión? Así es. La imagen de este caso en un país, pero en realidad la imagen está compuesta de varias dimensiones. Naturalmente influye lo que hace un Estado para hacer su imagen, sus campañas, su diplomacia pública, que se llama. Sin embargo, también está conformada por los medios de comunicación nacionales y extranjeros, por los productos culturales que se producen en otros países y que hablan de un país determinado, puede ser México, puede ser otro. Entonces, las estrategias de comunicación y publicidad para alimentar la percepción tienen naturalmente límites porque están enfrascadas y están constreñidas por otras dimensiones que van más allá de la publicidad y de la imagen que un país quiere que se tenga del mismo. ¿Qué factores entran entonces ahí? Por ejemplo, si yo soy el país X, el que sea, quiero dar una imagen determinada, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que enfrentar? Yo creo que es decir, uno no puede cambiar lo que los demás piensan sobre uno, sino que van a tener, digamos, por el simple hecho de decirles que uno es de un tipo o de otro. En realidad la percepción que los demás tienen sobre alguien o sobre un país depende mucho de lo que se sabe sobre ese país y de lo que se ve sobre ese país. Ahí sí yo creo que los medios de comunicación tienen un papel importante porque sobre todo de aquellas personas que están muy distantes de un determinado país, por ejemplo de México, van a tener una percepción construida de México a raíz de la información que les llegue de los medios de comunicación. Otras personas más expuestas a contacto con ciudadanos mexicanos o que hayan tenido ocasión de visitar el país van a crear su propia percepción a partir de las experiencias que vayan teniendo con el país y con los ciudadanos. Yo creo que, como decíamos, es muy difícil tratar de diseñar una receta publicitaria para mejorar la imagen de un país si es que no se encuentra en una condición óptima, pero quizás se pueda empezar por promocionarlo y representarlo de una manera consistente, coordinada y uniforme, ¿no? Claro. Pero, José Antonio, otra vez a partir de eso, hay un viejo refrán en los medios informativos que dice que las buenas noticias no son noticias. Eso es una máxima que se sigue no solo en los medios tradicionales, impresos, televisión, radio, sino también en Internet, de hecho, en blogs y demás, ¿no? Entonces, ¿eso no es un poco injusto para los países involucrados? Sí, completamente. Como bien apuntas y esa frase que mencionas sigue siendo
cierto tipo de ley, digamos, para los que hacemos periodismo. Es decir, son muchas veces estas noticias, casi siempre algunas malas, las que se llevan las primeras planas. ¿Qué pasa si es que qué tan justo o injusto es para un país? Naturalmente la realidad escapa de lo que pueden hacer los gobernantes para poderla controlar y también controlar la información. Lo que puede hacer el país es tratar de darle matices a esas conversaciones, tratar de influir de alguna forma en esas percepciones. Si la realidad está de alguna forma sobrellevando o sobrepasando la imagen que se quiere de un país, lo que se tiene que hacer, entre otras cosas, es hacer no solo estas campañas, sino también meter estos mensajes que harían, de alguna forma, que estos medios de comunicación, que como mencionaba Israel, son muy importantes e influyen mucho, también adopten otro tipo de mensajes que se refieran a los países y que de alguna forma u otra reflejen esta mayor justicia, si es que se quiere, para ciertos temas. Pero vamos a ponerlo de esta forma. A mí como editor me interesan las noticias duras, las noticias fuertes. Una noticia blanda, vamos a decir, hablando, por decirlo de esta manera, me interesa hablar de los problemas raciales en Estados Unidos, decir que, bueno, pues sí que las cosas han mejorado un poquito, es para mí un elemento ya por el sexto, séptimo párrafo. Claro. Pero decir que están mal las cosas porque hay muchas manifestaciones, me parece más atractivo para un lector. Completamente. Sí, es un asunto también de cuál es la naturaleza de la noticia y cómo funciona, ¿no? Las noticias se vuelven noticia cuando es un evento extraordinario, como tú sabes, y ese evento extraordinario casi siempre suele ser o desastre natural, o estas manifestaciones atípicas, o algún asunto que sale de la agenda. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con eso? ¿O qué pasa para la reacción que tiene que hacer las coordinaciones de la imagen de los países? Pues en primera instancia tiene que trabajar de muy cercano con las informaciones que están manejando sobre eso y también intentar ser en la medida de lo posible transmitir sus mensajes, ¿no? Es una cosa que, como sabes, siempre hay una relación entre la fuente y el periodista que siempre se tiene que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero a partir de eso, Israel, dicen algunos refraneros que los países felices no tienen historia. Y efectivamente uno busca Islandia, por ejemplo, y bueno, hay que trabajar un rato para encontrar una historia, una buena historia de Islandia. No hay Dios que la visite, dicho sea con todo el respeto a los islandeses. Y cómo se llama, todo el mundo habla maravillas de Suecia, Noruega, Estonia, Letonia, Finlandia, pero no hay Dios que se quede más de 15 días, ¿no? Sí, es correcto. O sea, México está quizás dentro de estos países que tienen tantas convulsiones y temas que, digamos, atrae a los reflectores. Y yo creo que no es una cuestión de tratar de esconder esos problemas o que no se hable de los problemas de México. Yo creo que aquí la mejor respuesta del gobierno es mostrar una imagen de liderazgo, no de víctima. Si se ve que hay todos estos problemas en México, digamos, se van a reportar porque son interesantes para la opinión pública nacional e internacional. Lo bueno sería que fueran acompañados por una acción coordinada líder del gobierno de México y que se viera que es un país con varios problemas, pero que los afronta inmediatamente y tiene la capacidad para hacerlo e incluso da algunas lecciones al mundo sobre cómo resolver esos problemas. El problema es cuando se ve que el país tiene muchos conflictos y no hay como que quien pueda poner orden o quien ofrezca alguna ventana, alguna luz. Pero claro, pero en ese sentido ahí yo tengo otra teoría también. Esto es México, en ese caso México es un país que importa, sea por ubicación geográfica, es decir, estamos junto al país más grande, la mayor potencia del mundo, tenemos juntos al país que tiene el micrófono y el megáfono y los amplificadores, y no estamos, valga la expresión, como Argentina o Brasil, etcétera, en el cono sur, hemisferio sur, los que están allá, ¿no? Es decir, las noticias pueden ser buenas, malas o regulares, pero no tienen el impacto que tienen las noticias del hemisferio norte. Pero esa parte, el punto sería más bien aquí digamos, el tema de las noticias y su calificativo, lo que describen, lo que hacen, lo que son. Es decir, ¿podrían ser iguales, por ejemplo, en Brasil y alcanzar la misma atención o no? Pues ¿O aquí hay también una cuestión de ubicación? Totalmente.
Yo creo que depende exactamente de cuál es la relevancia de los países, el tamaño, el impacto, en fin, como se quiera medir. Y México indudablemente tiene los reflectores puestos, sea por su cercanía en Estados Unidos, sea por su propio perfil, lo cual vuelve aún más relevante y necesario que haya una muy buena estrategia de comunicación, de coordinación y de esto que decía, de no dar la percepción de que México es víctima de todos sus problemas, sino que existe una sociedad capaz de enfrentarlos todos con liderazgo y con éxito. Sería ahí como el punto óptimo a lograr. Es decir, en términos de comunicación política, si me permite, Claro. ¿cuál sería el punto fundamental para un país que está en problemas, por decirlo de esa forma, que está en problemas de imagen? Claro. El principal asunto para comunicar algo es que lo que se comunica sea real o verdadero. Ese es, digamos, es lo fundamental. ¿A qué me refiero con eso? Con que los mensajes que se van a transmitir, sea reformas, sea avance económico, sea la imagen que se quiere transmitir, tenga un correspondiente con la realidad. Eso es lo fundamental. Con base en eso, se hacen estrategias, se hacen campañas, se trabaja con líderes de otras partes, se trabaja con medios de comunicación, se pueden hacer muchas cosas. El punto fundamental está en esa correspondencia. Ese es donde muchas veces la parte que se empieza un poquito después, se empieza en estrategia sin esta correspondencia. Entonces, ese es el punto que yo vería fundamental. Ahora, pero en todo país hay una interrelación muy directa entre política doméstica y política externa. Claro. Es decir, se podría decir que en la mayoría de los países del mundo la política externa es consecuencia directa, sino una continuación de la política doméstica. ¿Correcto? Correcto. Y ahora, a partir de eso, por ejemplo, un país iba a hablar como México, ¿qué tipo de problemas se enfrenta afuera del país al tener este tipo de situaciones conflictivas adentro? Uno fundamental sería la descoordinación de los mensajes. Lo que sucede muchas veces es que diferentes actores, los estados están hechos, no son un actor único racional, están hechos de muchos diferentes institutos, instituciones, actores políticos. Y la coordinación entre todos ellos resulta fundamental para poder transmitir un mensaje claro y conciso hacia el exterior, tanto al interior, pero en este caso hacia el exterior, la imagen. Entonces, el primero que apuntaría sería coordinación de áreas gubernamentales. Aguánteme un minuto, no se me vaya, lo espero en 2 minutos más, vamos a seguir con esto. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con Israel Seguín de Comexi, con José Antonio Brambila de la Universidad de Sheffield. José Antonio, usted nos hablaba de la necesidad para un país como México de tener una coordinación de sus mensajes, eso como punto inicial de otros temas. Claro, naturalmente. Mencionábamos que la coordinación es un factor fundamental y sobre todo es fundamental en la medida en que el Estado lo componen muchas instituciones y entonces en este país como en otros, estas instituciones también tienen mensajes hacia el exterior. La idea, hablando de una imagen de un país, es coordinar estos mensajes. Eso habíamos quedado que era una de las primeras acciones. Otra acción que me parece que es fundamental cuando se habla de estos temas es la coherencia o consistencia de estos mensajes. ¿Por cuánto tiempo vas a contarle esta historia a alguien, al exterior? Es decir, no puedes cambiar las rutas, no puedes cambiar constantemente lo que estás contando. Tienes que tener una línea y con base en eso seguir, digamos, es fundamental tener la consistencia. Si no hay consistencia y repetición de estos mensajes, se pierden en otros muchos que están en la esfera pública. Claro. Ahora, Israel, en casos como este, como el de México, y de otros países que han estado en problemas también, ¿en qué forma, en qué medida es viable un cambio o tratar de hacer un cambio de narrativa y cuál es la consecuencia de no tener una narrativa, como dice él, coordinada, coherente, única? Algo que algunos expertos han dicho es que el hecho que
desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en el sexenio pasado tuviera, pues digamos, un impacto negativo para la imagen de México, más allá de la atención de los medios hacia la nota roja, fue el hecho de que en el mundo no existía, como a lo mejor se pensaba, una narrativa bien estructurada de qué era México. Es decir, quizás continuar con una narrativa de la época prehispánica o de la tradición artística de artistas como Frida Kahlo y los muralistas, etcétera, ya eran elementos que habían pasado y a lo mejor necesitábamos tener una nueva narrativa. Al haber todos estos problemas en México, entonces se va creando una percepción que es muy negativa para el país y que no corresponde con su realidad, pero ante la ausencia de una narrativa. Aquí, independientemente de de cuál es la que se quiera construir, lo más importante, como dice José Antonio, es que sea una apuesta de largo plazo en la que todos se comprometan. Nosotros veíamos en el sexenio pasado que el gobierno había tratado de tomar liderazgo en temas como el cambio climático y demás, y ahora se ha abandonado. Entonces, si seguimos transitando en las distintas administraciones con distintas prioridades o llevando las narrativas por distintos lados, vamos a seguir dejando ese espacio vacío de qué es México para quienes no tienen un acercamiento al país y obviamente para quienes la percepción va a seguir dependiendo de lo que los medios les reporten. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Mucha gente habla del poder blando de los países, pues el poder determinado por su imagen cultural, su imagen económica, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia para el poder blando de México el estar en esas condiciones? Hay estudios, de hecho, que han hecho ya una relación entre qué porcentaje en términos del PIB, por ejemplo, está ligado al prestigio de las naciones y demás, para demostrar que este prestigio, esta buena reputación sí es un tema relevante para los países, en términos del turismo que reciben, de la inversión extranjera directa, de alguna manera, también de la atracción de talento, porque algunos estudiantes van a ciertos países a hacer sus posgrados y no van a otros, es también un tema de calidad, pero también de percepción. Entonces, sí hay varios elementos que terminan afectando a un país en caso de que se le vea como un país peligroso, desordenado, inseguro, incluso poco relevante en el mundo, etcétera, ¿no? José Antonio, digamos que el poder blando de un país depende de su imagen, como lo señaló él. ¿En qué medida la falta de poder blando, en qué medida la falta de una buena imagen hace a un país, cualquiera que sea, opone a un país, cualquiera que sea, mejor dicho, en términos de desventaja en relaciones internacionales o negociaciones internacionales? Claro, la ausencia de una estrategia de poder blando se nota no solamente en la falta de una imagen consistente, y vamos desglosando que se hacen en términos más específicos. Por ejemplo, México es el país en donde más hispanohablantes hay en el mundo, pero es el Instituto Cervantes el que se encarga de difundir qué es lo hispano o se enseña español en el mundo. Tenemos una ausencia de estrategia cultural ahí, por ejemplo. ¿Y eso en qué nos repercute? Nos repercute en que tenemos menos presencia cultural, nos repercute en que menos gente quiere venir a estudiar a nuestras universidades, nos repercute en varias cosas. Y sin embargo, perdón, como coda, claro, tengo que decir que las mejores traducciones al español de libros de otros idiomas se hacen en México, pero es otro negocio. Perdón. Naturalmente, no. Y va muy de la mano. De hecho, es un gran ejemplo. Muchos de los grandes libros que se han hecho, ciencia política, económica, los más famosos que están ahorita en boga, los han traducido esta editorial mexicana, Fondo de Cultura, y a su vez permean toda América Latina. De alguna forma tiene, como usted sabe, sedes. ¿Qué pasa con todos estos? Tiene una repercusión fundamental en la imagen de los países. Hay casos de éxitos. Estados Unidos, Gran Bretaña llevan muchos años trabajando estos temas y claro que ven una repercusión muy nítida en su presencia al exterior. Y México, como saben, tiene una gran riqueza para eso, su cultura, su parte culinaria, pero también los científicos que tiene en el exterior. Es pero fundamental. Los problemas y la imagen de violencia, y los problemas y la imagen de
no sé, vamos a decir la palabra irregularidad en términos de vida diaria, ¿no? Eso nos afecta como país. Completamente. Nos afecta y también tiene una parte positiva. Le voy a decir por qué. Una vez que estos temas sobrepasan la parte nacional y temas de violencia, por ejemplo, o la crisis política social que atraviesa el país, rebasa la parte nacional y llega a medios extranjeros, de alguna forma también tiene una repercusión en México, porque se ejerce una mayor presión para resolver conflictos importantes. Entonces, obviamente, en la primera instancia hay un problema de imagen, pero también un asunto colateral de eso es que hay un mayor foco para resolver problemas inminentes del país. Entonces, es multidimensional, entonces tienes mucha complejidad en el tema de la imagen, tienes las dos partes. Claro. Israel, usted encabezó o usted se cargó de coordinar un proyecto un trabajo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el tema de marca país, y obviamente enfocado en términos mexicanos, por razón natural están en México, pero al mismo tiempo la pregunta sería si comparado con otros países del mundo, es decir, México tiene una imagen no mejor o peor en términos de estricta comparación, sino favorecida o desfavorecida por lo que hablábamos en la parte pasada, por estar donde se encuentra, por tener una posición tan prominente como la que se tiene, o porque hay ideologías cruzadas ahí que también se interesan en presentar otras cosas, ¿no? Definitivamente, como ya decíamos, México tiene, como dice, una prominencia y debido a su tamaño, a su ubicación geográfica, a su integración en las cadenas globales de producción, etc. Curiosamente nos ha afectado en el sentido en que ha exagerado las malas cosas sobre México. Si uno ve algunos índices por ahí, va a ver el tipo de cobertura que recibe México en los medios, por ejemplo en Estados Unidos, y se va a encontrar con que está en el mismo nivel de países con conflictos muy profundos y en los que no necesariamente México caería. Lo que el reporte que hicimos en Comexi al final decidió es no podemos alterar o no podemos influir sobre lo que los medios dicen, es decir, no podemos darles un guión a los medios para que reproduzcan eso. Tampoco podemos hacer una campaña publicitaria que sea mágica y que de pronto genere una nueva percepción del país en la mente de los europeos, de los asiáticos, etc. Lo que sí podemos empezar a hacer es que cuando nos toque representar y promocionar a México en el mundo, lo hagamos bien. Y lo que en este reporte incluimos fue un modelo que es muy sencillo y que lo que dice es, tenemos en esto que crear una estrategia, porque la improvisación nos ha afectado demasiado. Tenemos los reflectores puestos, México es un país importante, está al lado del país pues con mayor visibilidad, exacto. Entonces tenemos aún más que cuidar el tema de cómo nos coordinamos y cómo estructuramos esto. Hay temas como el hecho de crear una narrativa que sea de largo plazo, que es un poco lo que tocábamos. Y también, retomando un poco lo que decía José Antonio antes, no es que el Estado mexicano sea dirigido por una persona que puede dar una línea a la que todos van a seguir. Hay diferentes actores con diferentes intereses y demás. Y cómo lograr que todos ellos confluyan en una iniciativa así es mostrando que colaborar entre los distintos actores a favor de una mejor imagen de México puede ser de hecho benéfico en cada interés. Y que conste que el señalar que usted acaba de torpedear toda una teoría de la conspiración, así que una sola persona puede dar línea completa, pero es así, la gente de internet no se lo va a perdonar. Pero ahora la pregunta es esta, ¿hay alguna diferencia entre los medios tradicionales y, por ejemplo, los nuevos medios, los llamados redes sociales? Naturalmente, sí, total. Eso viene a cambiar completamente las teorías que tenían sobre el tema, sobre todo con varios aspectos fundamentales. El primero está en que en Internet, como ustedes, usuarios de Twitter, conocerán y seguramente mucha gente de la audiencia, uno no solamente manda un mensaje, sino también
recibe y elige a quién mandar los mensajes. Es decir, tienes una doble vía constante todo el tiempo y que decide y que depende de uno mismo. En los medios tradicionales de masas que conocemos, radio, televisión, prensa, casi siempre había sido unidireccional, hacia un lado, hacia un lado. La recepción de la información era solamente eso y no sabía una reacción, digamos, con un mensaje que regresara. Entonces en Internet tienes esto y esto cambia completamente la esfera pública, en la medida en que informaciones que están en redes muchas veces saltan a medios de comunicación, informaciones que se generan en redes permean los otros medios tradicionales y los gobiernos, no solo los gobiernos, las empresas y todos están muy interesados en ver cómo funcionan, porque son muy importantes y cada vez han sido más importantes. Pero al final del día, ¿funcionan igual que los medios tradicionales en términos de su eco? No, y depende también del país y todo. Sin embargo, los medios tradicionales siguen siendo en la mayoría de los países los más importantes. La televisión sigue siendo muy importante en México y en otros países. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que pueden saltar plataformas de una manera muy importante. Lo que es una noticia en una red social, en pocos minutos puede ser la noticia en un medio tradicional. Y eso cambia la conversación mucho. Muchísimas gracias, José Antonio Brambila. Muchísimas gracias, Israel Seguín. Y a usted, muchas gracias por estar con nosotros. Los espero en la próxima edición de este Foro de Análisis Global de Excelsior. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.